Hola mundo, ¿cómo están? Pues hoy vamos a visitar uno de los edificios más emblemáticos de París y es el que tengo a mis espaldas. Hace un día hermoso, es soleado, no está haciendo frío, muy raro acá. Entonces vamos a visitar la Catedral de Notre-Dame de París. ¡Acompáñenme! Pues bueno mundo, ya ando de vuelta en la parte de abajo. Y me encontré con unos amigos chilenos. ¿Quieren salir en un video de YouTube? ¡Saludos! Saludos a Chile. Saludos a Chile. Y ahorita estamos a punto de entrar a la catedral. De hecho es raro porque hay muy poquita gente en un día soleado. Eso es raro aquí en París. Normalmente la fila llega hasta... Pueden ver las jardineras. Por ahí llega la fila. Entonces si quieren hacer todo el tour de las torres, entrar y pasear por adentro de la catedral, yo les recomiendo venir con tiempo. Es el año 1200. Eres un peregrino que viene desde tierras lejanas. Entras a Notre Dame, a la gran catedral de París, la capital del mundo antiguo. La primera acción que realizas es voltear hacia el techo. Es decir, voltear a ver a Dios. Esta catedral es de estilo gótico. ¿Qué es el gótico? ¿Cómo nace el gótico? ¿Por qué es importante el gótico? Lo vamos a descubrir a lo largo de este video. Mundo, bienvenidos al interior de Notre Dame de París. Para quienes no me conozcan, me presento. Yo soy el tío Omi, soy autor e ilustrador de un libro que se llama La Fortaleza del Dragón. Es este que tengo acá. Es un libro de fantasía, trata sobre dragones. Y actualmente estoy trabajando como asistente de español en Francia, propiamente en la Academia de París. Entonces les voy a dejar en la descripción del video tanto el link para mi libro, para que puedan entrar a la página web oficial y descargarlo, como para el video de las becas que están disponibles por si ustedes quieren viajar y vivir la experiencia de estar en otro país durante un tiempo, ya sea trabajando o estudiando. Pero antes de comenzar con las clases de historia, me gustaría compartirles algunas curiosidades que hay dentro de la iglesia de Notre Dame. La primera está atrás de mí. Este es San Paul Chen, que es el primer mártir de China. Hace 4 años que yo vine por primera vez a París. Este santo no existía, no estaba su imagen, no estaba la capilla. Esto es algo que vine a descubrir en este momento. Y bueno, no sé ustedes, pero encuentro curioso un par de cosas. Este santo es un santo muy moderno porque recibe donaciones y limosnas con tarjeta de crédito. Es decir, tú puedes hacer una donación de 2 euros simplemente acercando tu tarjeta de crédito a esta terminal que acepta pagos sin contacto. Antes el turismo desde Asia y desde China no era tan afluido hacia París, pero últimamente siempre que voy a Notre Dame, siempre que voy a la Torre Eiffel, hay una pareja asiática, alguna pareja de China, que se está tomando fotos. Entonces se volvió muy popular París como destino para los chinos millonarios que vienen a tomarse las fotos de boda acá, que vienen a pasar la luna de miel acá. Entonces me parece un detalle interesante que se le haga honor a un santo chino que recibe donaciones con tarjeta de crédito, una vez que hay más afluencia de turismo chino hacia la ciudad de París. La capilla junto al mártir Paul Chen de China es el altar a la Virgen de Guadalupe. Desde la primera vez que vine, hace 4 años, ya existía este altar a la Virgen de Guadalupe. De hecho, grabé un video porque el 12 de diciembre es el santo de la Virgen de Guadalupe y se le cantan las mañanitas dentro de la Catedral de Notre Dame. La Virgen de Guadalupe no recibe donaciones de 2 euros, recibe donaciones de 5 euros con tarjeta de crédito y sin contacto. Y a cambio puedes ponerle una velita con su imagen en el altar, como las que están aquí. Veladora. Sí, señores, veladora, sí, veladora. Velitas son como las del pastel. Así que, señoras y señores, por si estaban interesados en esto, la Virgen de Guadalupe está más cotizada que Paul Chen, porque ella acepta 5 euros en lugar de 2. Acabamos de pasar por los 2 puntos de interés dentro de la Catedral de Notre Dame. Esas son las curiosidades que hay aquí dentro. Y ahora sí vamos a comenzar con la clase de Historia del Arte. Ahora, ¿cómo nace el estilo gótico? ¿Por qué la catedral es de estilo gótico? Sitúense al final del Imperio Romano, en su decadencia, cuando las intrigas por el poder terminaron por fragmentarlo y dividirlo,
y entonces el Imperio Romano se divide en dos. En el este, el Imperio Otomano, que es en su mayor parte musulmán, y del lado europeo, con Roma como su capital, el Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces comienza a establecerse la cristiandad y la que vendrá a pasar a ser más adelante la Edad Media. Y entonces pasa el primer milenio, pasamos el año 1000, con estas profecías sobre el fin del mundo, sobre el juicio final, sobre el juicio de Dios que vendrá a condenar a los mortales que no han sido benévolos con su iglesia. Pero entonces acabamos de pasar el primer fin del mundo. Dios no nos destruyó, Dios no acabó el mundo. Entonces es un Dios benévolo, es un Dios benefactor. Ahora tenemos que rendirle homenaje, tenemos que rendirle culto. Recuerden que durante la Edad Media la gente era iletrada, la gente dependía únicamente de la religión como esperanza para el futuro. Entonces, ¿qué comienzan a construir? Comienzan a construir edificios, construcciones que evoquen ese sentimiento de alabanza hacia Dios. Es decir, construcciones increíblemente altas, lo más alto posible, con mucha más decoración que el estilo romano, con columnas mucho más delgadas y con lo que tenemos aquí atrás. Por el momento hay mucha luz para que se vea bien, pero son vitrales. Para quienes hayan visto mi video de la Sainte-Chapelle, de la Santa Capilla, ahí podrán observar lo majestuosos que eran los vitrales del estilo gótico. Entonces, el estilo gótico nace a partir de ese sentimiento de no se destruyó el mundo, Dios es bueno, hay que alabar a Dios. Y entonces hay que construir edificios que lo alaben, edificios que sean dignos de tal magnificencia. Ahora, construir esos edificios no fue para nada fácil. ¿Por qué? Porque se necesitaban innovaciones tecnológicas, se necesitaban innovaciones de construcción. Los conocimientos que se tenían en la época no eran suficientes para lograr lo que se aventuraba a conseguir con esos edificios. Entonces nace un nuevo estilo que deriva de las innovaciones tecnológicas de la época. Hasta ese momento solo se habían utilizado los arcos de medio punto. ¿Qué son los arcos de medio punto? Pues son arcos que son sumamente redonditos, que es como un medio círculo. Pero esos arcos tienen un defecto. Esos arcos no soportan cargar mucho peso. Entonces, cuando todo el peso recae sobre el centro del círculo, se viene abajo. Y para poder sostener peso con ese tipo de arcos, necesitamos que los muros sean muy gruesos y muy resistentes. Entonces, se desarrolla la primera innovación del gótico, que son los arcos ojivales o con forma de ojiva, es decir, este tipo de arcos que tienen puntita. Y este tipo de arcos lo que hace es que todo el peso de la construcción recae sobre la punta y de la punta se dirige o es redirigido hacia las columnas. Y entonces, ¿qué permite esta innovación del gótico? Pues que al distribuir mejor el peso, las columnas ya no tengan que ser tan anchas y los muros no tengan que ser tan gruesos. Y entonces las columnas pueden comenzar a ser columnas delgadas, mucho más estilizadas y mucho más altas. ¿Qué pasa con la innovación de este nuevo arco de ojiva, el arco ojival? Pues que cuando esto se lleva hacia el techo, hacia la parte superior, que es esta, los arcos comienzan a entrecruzarse, formando estas líneas que también se llaman nervaduras en los techos, estas nervaduras, y entonces las bóvedas es un arco que se prolonga, es decir, un arco es solamente una pieza y una bóveda es algo que ocupa mucho más espacio, como un arco extendido. Entonces comienzan a crearse estas nervaduras y estas nervaduras comienzan a crear bóvedas de crucería, que son como estas que vemos aquí en el techo de Notre Dame. Estas son bóvedas de crucería. Ahora bien, como son los edificios de estilo gótico son edificios muy religiosos, pues todos evocan a la cristiandad. Entonces, la base del edificio se dice que tiene forma de cruz latina. ¿Qué es una cruz latina? Pues una cruz que tiene el poste vertical más largo que el poste horizontal, que tiende a ser mucho más pequeño. Esa es una cruz latina. Y a este cuerpo principal, a este espacio, como en el que estamos aquí, estos corredores, se les llaman naves. Entonces, las iglesias, como la Catedral de Notre Dame, comienzan a estar conformadas por varias naves. En este caso, la nave principal que está atrás de mí,
que va desde la entrada hasta la parte posterior de la iglesia, que vendría siendo el poste largo de la cruz, y otra nave mucho más compacta que va desde el rosetón que tengo aquí a mis espaldas, atraviesa el altar, que es el que está acá, y termina con la entrada del otro lado, que es esta. Y entonces esta nave es mucho más pequeña, esta nave es mucho más compacta, y esto es el poste horizontal de la cruz latina. Entonces si nosotros vemos cualquier iglesia gótica o cualquier iglesia barroca desde la parte de arriba, si lo viéramos como en el satélite de Google Maps, veríamos que tiene forma de cruz latina. Y entonces, al tener mucho menos espacio de pared, mucho menos espacio de muro que tenga que ser ocupado por piedra, ¿con qué podemos rellenar esos huecos? Pues con cristal, que es esto que vemos aquí arriba. Comienzan a construirse vitrales, comienza a construirse decoración, y entonces los espacios oscuros, toscos, pesados y húmedos del estilo romano comienzan a pasar a ser edificios sumamente altos, muy bellos, muy estilizados, llenos de luz, gracias a los vitrales del estilo gótico. Y estos vitrales, como el que tengo a mis espaldas, este tipo de vitrales redondos que parecen flores, se llaman rosetones. ¿Por qué? Porque recuerdan a la figura o la silueta de una rosa, de una flor. Entonces comienza a haber gran decoración, y esos vitrales comienzan a convertirse en algo más que solo una apariencia bonita. Comienzan a convertirse en libros de texto para educar al pueblo. Retomando esta parte de lo que les decía, que los vitrales son libros de texto, recordemos que en la Edad Media la gran mayoría de la gente era iletrada. Entonces las únicas personas que tenían acceso a una educación formal eran los sacerdotes, los nobles, personas que estaban relacionados con el clero. Entonces, para educar a toda esa masa de gente que no podía leer ni escribir, que no tenía acceso a los libros, porque los libros hasta ese momento no existía la imprenta, entonces todos los libros se escribían a mano. Imagínense escribir a mano un libro de, no sé, 500 páginas, 600 páginas, con una pluma de ave y tinta china. O sea, te llevabas años en escribir un libro. Entonces la gente no tenía acceso a los libros no estaban difundidos, la educación no estaba difundida. Entonces todos estos vitrales o los retablos de las iglesias, como este que tengo aquí atrás tallado en madera, servían como libros de texto para educar a la gente. ¿Para educarla en qué? Pues por supuesto en la religión, para evangelizar a los fieles. Entonces aquí atrás se cuenta la historia de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Aquí tenemos una figura de una mujer con su pancita que va a dar a luz, y otra figura de un hombre que le está tocando la panza. Entonces ella es la Virgen María encinta con José, que emprenden la peregrinación, y aquí dan a luz al niño Jesús, que está en un pesebre en la parte de atrás. Más adelante vemos la adoración de los Reyes Magos, que llegan a entregar mirra, incienso y oro al niño Jesús. Y entonces toda esta historia de la Biblia era contada a través de estos retablos, y así es como se evangelizaba a la gente y se le educaba en la religión. El arte medieval, el arte del Renacimiento, es arte cristiano, arte católico. Por lo tanto, conocer la historia del arte invariablemente implica conocer la historia de la cristiandad o los pasajes de la Biblia, porque eran las escenas más representadas en ese tipo de tanto de pinturas, esculturas, retablos, arquitectura, en todo. Si nosotros nos vamos al Antiguo Egipto, vamos a encontrar que las pirámides, que los obeliscos, que los templos también están dedicados a la religión, a la divinidad. Se representaban dioses, se representaban faraones, se representaba el viaje a través del más allá. Entonces todas las construcciones a lo largo de las diferentes épocas siempre han tenido esta idea de la divinidad como centro también del arte. Hace recordar mucho el movimiento muralista mexicano, en el que participaron Diego Rivera, Siqueiros, Orozco, González Camarena, en el que se intentó educar a la gente del pueblo. O sea, venía de terminar la Revolución Mexicana, México acababa de terminar un periodo de guerra muy cruel, la mayoría de la gente tampoco estaba educada, tampoco sabía leer ni escribir, y se buscaba alfabetizar a la gente. Y entonces
se crea el movimiento muralista mexicano. Se crean esos murales en todos los edificios del centro histórico, en el Palacio de Bellas Artes, en los edificios de la Secretaría de Educación Pública, por iniciativa de José Vasconcelos, para educar a la gente en su historia, para revitalizar esta imagen del indígena, para reivindicar nuestras raíces, para representar la cotidianidad del campo, para mostrar a través de esos murales la historia del país en el que vivía esa gente. Y entonces, para que esa gente comenzara a educarse, comenzara a tener conocimientos sobre su historia, sobre su identidad, sobre sus raíces. Entonces me hace pensar mucho en lo mismo, porque es igualmente el arte al servicio de la educación, el arte para educar al pueblo, el arte que no solamente es bonito, sino que es el arte que te cuenta una historia. Y como yo siempre digo, todo te cuenta una historia así. Todo lo que veas, analízalo porque te está contando una historia, siempre hay una historia detrás de eso. Y cuando aprendes a leer las finas líneas del arte, comienzas a entender el mensaje que éste encierra. Aquí tenemos una breve historia de la construcción de la Catedral de Notre Dame a través de las épocas. Como les comentaba, la construcción de este nuevo estilo representó muchos desafíos arquitectónicos, muchos desafíos tecnológicos y por supuesto eso llevó tiempo, llevó muchas décadas en las que se tuvo que modernizar las técnicas de construcción y por lo tanto también la Catedral de Notre Dame se construyó no de un solo jalón sino en diferentes etapas. Gracias a estas representaciones de modelos 3D que finalmente podemos ver todas las distintas etapas de la construcción de la catedral desde sus inicios, desde las bases de las construcciones romanas hasta nuestros días. Aquí en Notre Dame se encuentran las reliquias de la Pasión de Cristo. Entonces, si ustedes vieron mi video de la Sainte-Chapelle, la Sainte-Chapelle es un relicario construido por San Luis IX en el siglo XIII para resguardar 3 reliquias de la Pasión de Cristo, que es un fragmento de la cruz, un clavo de la Pasión y la corona de espinas, que es la que está aquí en esta imagen. Entonces, esas reliquias se encuentran resguardadas en Notre Dame y el primer viernes de cada mes se hace una misa especial, se oficia una misa para todos los fieles para que puedan entrar y conocer, ver directamente y adorar las reliquias. Obviamente esa parte de la misa no la dejan grabar, no va a estar dentro del video, pero si ustedes son religiosos y quieren venir, bueno, están de paso por París el primer viernes de cada mes a las 3 de la tarde y quieren pasar a adorar las reliquias, pueden venir a hacerlo. Y si son como yo, que no soy religioso, pero me gusta la historia y me gusta el arte, pues también pueden venir a misa, porque a pesar de que son símbolos religiosos, pues más allá de eso, son símbolos que marcaron un punto esencial en la historia de París, porque bueno, San Luis trajo de las cruzadas esas reliquias y exclusivamente para resguardarlas se mandó a construir la Santa Capilla. Entonces se mandó a construir una de las obras arquitectónicas más hermosas de París, los vitrales más bonitos que yo he visto dentro de esta ciudad, y fueron únicamente y exclusivamente para resguardar esas reliquias. Entonces, desde un punto de vista histórico y desde un punto de vista artístico, pues esas reliquias también son relevantes y también vale mucho la pena verlas. Así que mundo, nos vemos, los quiero muchísimo, denle like si les gustó el video, compártanlo con sus amigos amantes del arte o que les guste viajar. Entren a ver mi libro, descárguenlo para que puedan leer los primeros capítulos y nos vemos la siguiente semana en una entrega más de este canal. Así que suscríbanse y nos vemos la siguiente semana. Bye, bye.